Muy buenos días a todos. Como había prometido, este mes de agosto de 2024 inicio una serie de vídeos cortos donde voy a hablar de algunos hechos históricos relacionados con la creación de la Unión Europea, aunque en los primeros vídeos vamos a hablar más bien de la Comunidad Económica Europea, que es el ancestro de la Unión Europea. Comunidad Económica Europea que fue creada el 25 de marzo de 1957, día de la firma del Tratado de Roma, y cuya existencia se prolongó hasta el 1 de noviembre de 1993, que es la fecha en la cual entró en vigor el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que normalmente se asocia al año 1992, porque efectivamente se firmó en la ciudad neerlandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, pero, como dije antes, entró en vigor en 1993. Los que me conocen bien saben que yo me inscribo en una corriente de pensamiento llamada escéptica, lo que en los países de habla inglesa se llama skepticism y en los países de habla francófona se llama zetética, zetetic, que es una corriente de pensamiento que básicamente consiste en poner en tela de juicio ciertos relatos, concretamente teorías de la conspiración y otras creencias falsas como magufadas científicas, y cuyo método no consiste en otra cosa que verificar los hechos. Entonces, por lo general, no soy nada dado a creer a priori en teorías de la conspiración, pero esto no significa tampoco que haya que irse hacia el extremo opuesto y negar que las conspiraciones han existido y existen. En Francia existe un dicho que es existen dos tipos de idiotas, los que ven conspiraciones por todas partes y los que no ven conspiraciones en ninguna parte. El problema es cuando quien pronuncia este tipo de frases es precisamente quien ve conspiraciones por todas partes, pero eso es una cuestión aparte. Lo que pretendo demostrar, al menos en los primeros vídeos de esta serie, es que en los inicios de la llamada construcción europea, que además no empieza con la firma del Tratado de Roma en 1957, sino que empieza con la llamada Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que da inicio a la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pues han intervenido redes de influencia que han conspirado a favor de una potencia que no era europea y que, spoiler, fueron los Estados Unidos de América. Esto puede parecer contraintuitivo, porque lo que la propaganda europeísta nos ha estado diciendo y repitiendo desde la niñez, sobre todo a partir de Maastricht, es que la Unión Europea se hizo para hacer de contrapeso a los Estados Unidos y a otras grandes potencias. Bueno, no hace falta más que encender la televisión o leer la prensa en Internet para comprobar que la realidad es exactamente lo contrario. Sobre esto volveremos más adelante. Aviso para navegantes. Hay políticos e intelectuales, notablemente en Francia, que en mi opinión proceden a un atajo, un acortamiento fácil, demasiado fácil en mi opinión, que consiste en afirmar la Unión Europea ha sido creada por los Estados Unidos, como es el caso del que fue mi mentor, el presidente fundador del partido político Unión Popular Republicana, François Asselineau, o el renombrado intelectual y ensayista Emmanuel Todd, que para los que no lo sepáis fue el que escribió en 1976 la obra La caída final, donde preveía la caída de la Unión Soviética. Esta afirmación, la Unión Europea fue creada por los Estados Unidos, puede ser parcialmente verdad, pero en mi opinión es una simplificación, porque entre la Declaración Schuman de 1950 o la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957 y después la creación de la Europa de Maastricht en 1993, pues me dio un trecho de por lo menos 36 años. Disponemos de pruebas documentales que demuestran efectivamente que los Estados Unidos intervinieron en los inicios de la construcción europea y que incluso en décadas posteriores, notablemente en los años 60, siguieron supervisando el proceso. Lo que ocurre es que las pruebas documentales del papel de los Estados Unidos
posteriormente a la década de los 60 en la supervisión del proceso de construcción europea, ya escasean mucho más o directamente no existen, y si existen no las conozco. Ello tal vez se deba al hecho de que aún es demasiado pronto para que haya nuevos documentos desclasificados que arrojen luz sobre el asunto. No obstante, a partir de la observación del papel efectivo de la Unión Europea en la actualidad y de las declaraciones de ciertos dirigentes europeístas, podemos concluir que hay una cantidad considerable de indicios que refuerzan la tesis de que los Estados Unidos han seguido estando supervisando el proceso de construcción europea, inclusive en la actualidad. Y cuando digo en la actualidad, incluyo el periodo del mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021, que es el único mandato que ha tenido Donald Trump, al menos hasta la fecha. Sobre esto también volveremos en un siguiente vídeo. Pero de ahí a simplificar la cuestión diciendo que la Unión Europea ha sido creada por los Estados Unidos para servir a sus intereses, media un trecho. Y, como dije, para mí es una simplificación. Más que nada porque los motivos por los cuales se creó la Comunidad Económica Europea en 1957 pudieron haber sido distintos de los motivos por los cuales se creó la Europa de Maastricht en 1993. Por ejemplo, no sería nada descabellado pensar que los Estados Unidos influyeron en la creación de la Comunidad Económica Europea en un marco de Guerra Fría. De hecho, es algo que reconoce incluso el filósofo español Gustavo Bueno en su obra España frente a Europa, y que después de crearse la Comunidad Económica Europea, gracias a factores exógenos, o al menos principalmente exógenos, la construcción europea ha seguido después un proceso endógeno que la ha llevado a mutar en Unión Europea, la Europa de Maastricht, principalmente por una cuestión de lucha de clases. O incluso se podría decir, y esta es la tesis principal, la tesis fuerte que yo defiendo en este canal, se podría decir que la creación de la Unión Europea puede responder a ambas cosas. Por una parte, los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y por otra parte, los intereses de las élites neoliberales europeas y también no europeas en dotarse de una estructura supranacional que sirva a sus intereses económicos. Entonces, pese a que carecemos de pruebas tangibles para el periodo posterior a los años 60, el hecho de que los Estados Unidos intervinieron en el proceso de construcción europea a partir de la década de los 50 es de una importancia capital para que podamos entender la verdadera naturaleza de la Unión Europea en el año 2024. Aunque, insisto de nuevo, esto no significa que la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957 se haya debido a factores exclusivamente exógenos. También hubo factores endógenos, que es que ya existía, después de la Segunda Guerra Mundial, una ideología europeísta entre algunas élites europeas, francesas, alemanas, belgas, italianas, etc. E incluso ya existía una forma de ideología europeísta desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con el proyecto de Nueva Europa que tenía pensado Hitler. Sobre esto no insistiré tanto, porque no quiero dar la impresión de que estoy empleando la falacia ad Hitlerum, es decir, dar a entender que la ideología europeísta es de origen nazi. Puede haber puntos de conexión entre la ideología europeísta de Hitler y la ideología europeísta que surge a partir de la década del 50, pero mi propósito no es demostrar que el europeísmo es una ideología nazi, y aparte no me interesa tanto remontarme tan atrás en el tiempo, aunque también tendremos que hablar de eso. En resumen, no es que el papel jugado por los Estados Unidos durante la década del 50 nos permita comprenderlo todo acerca de lo que es la Unión Europea en la actualidad, pero, no obstante, es algo que debe ser tenido en cuenta. Este primer vídeo es solamente un vídeo de introducción a una serie de vídeos que espero que sean de corta duración sobre los orígenes ocultos de la construcción europea y su posterior evolución. No obstante, para finalizar este vídeo me gustaría leer una cita del expresidente francés François Mitterrand, que fue presidente de Francia entre los años 1981 y 1995.
En el año 1996, cuando ya no ocupaba el cargo de presidente de la República, después de 14 años en el Palacio del Elíseo, recordemos que en aquella época el mandato del presidente francés era de 7 años, no como ahora que es de 5 años, François Mitterrand hizo público su testamento político en una obra llamada Memorias Interrumpidas, que es un ensayo biográfico y de reflexiones de Mitterrand escrito sobre la base de conversaciones con el periodista Georges-Marc Benamou y que fue publicado en abril de 1996, pocos meses después de que Mitterrand falleciera de cáncer de próstata. ¿Y qué decía François Mitterrand en este libro de confesiones al periodista Georges-Marc Benamou? Dijo, entre otras cosas, lo siguiente: Francia no lo sabe, pero estamos en guerra con América. Sí, una guerra permanente, una guerra vital, una guerra económica, una guerra sin muertos aparentemente. Sí, los americanos son muy duros, son voraces, quieren un poder indiviso sobre el mundo. Es una guerra desconocida, una guerra permanente, sin muertos aparentemente, y sin embargo es una guerra a muerte. ¿Qué quiere decir el expresidente Mitterrand con estamos en guerra con América, es una guerra sin muertos aparentemente, y sin embargo una guerra a muerte? Vamos a tratar de contestar a esta pregunta en la serie de vídeos que empieza ahora. Los que ya lleváis tiempo siendo seguidores de este canal sabéis cuáles son las limitaciones que tengo a la hora de sacar vídeos. De hecho, ni siquiera sé cuándo saldrá la próxima entrega de esta serie de vídeos. Pero iré haciendo las cosas como he estado haciendo siempre hasta ahora. Es decir, sin prisa, pero sin pausa. Por lo tanto, nos vemos en la siguiente entrega.